Tiene la palabra el diputado Héctor Recalde. Muchas gracias, señor presidente. Con el tiempo que me queda, me voy a referir a explicar nuestro dictamen en minoría, las correcciones que pensamos hacer en ese dictamen al dictamen de mayoría, en aras de apuntar con más eficacia en nuestra lectura al bien jurídico a tutelar. Queremos decir que hay dos espíritus que nos traen este proyecto que viene del Senado. El primero, el del Poder Ejecutivo Nacional. Y segundo, el esfuerzo que hicieron los senadores por mejorar, con la participación de otros actores sociales, el contenido. Uno de los senadores, yo compartí con él muchos años en la Comisión de Legislación de Trabajo, le tengo afecto personal y respeto intelectual, que es el senador Mario País, pero sin embargo creemos que no fue suficiente. Voy a explicar rápidamente por el poco tiempo que tengo y me voy a reservar los fundamentos para el momento del cierre, aprovechando que soy el presidente del bloque, compañero presidente. Es decir, lo que hacemos es otorgar carácter optativo a la instancia previa administrativa, preservando así el derecho de cada trabajador a acceder directamente a la jurisdicción o someterse a la vía administrativa con carácter previo a someter la controversia o aristas de esta a la vía judicial. El carácter optativo que proponemos al alcanzar a todos los trabajadores víctimas de accidentes o enfermedades laborales torna innecesaria la excepción incorporada en la sanción dada por el Senado de la Nación referida a los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas. Y preserva también, y esto es muy importante, un error garrafal en mi lectura técnica del proyecto que está en discusión por la mayoría, preserva también el derecho de acceso directo a la justicia a quienes optan por otro sistema de responsabilidad, que no tiene nada que ver con las comisiones médicas, lo someten igual a las comisiones médicas. Asimismo, se preservan las autonomías provinciales, en tanto en primer término, por cuanto las mismas podrán delegar las competencias administrativas locales en las comisiones médicas jurisdiccionales y en la Comisión Médica Central con los alcances previstos en la ley nacional, o bien crearlas y regularlas dentro de sus propias órbitas, artículo 1 de la Constitución Nacional, y en segundo término, por cuanto se prevé que la competencia judicial se rige por las normas locales y para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la competencia es de la Justicia Nacional del Trabajo, ignorada en términos absolutos por el artículo 2 del dictamen de la mayoría, del que viene del Senado y el dictamen de la mayoría. Se dispone además que las acciones que se interpongan no suspenden la ejecutoriedad de las prestaciones, tanto dinerarias como en especie, que hubieran sido dispuestas en la resolución recurrida, lo que permite, por un lado, que el trabajador incapacitado perciba las reparaciones dispuestas aún a cuenta del total adeudado en caso de las dinerarias, sin tener que aguardar el resultado final del juicio. Cuéntenselo al que perdió un brazo. Y por otro lado, impide la maniobra de las aseguradoras de riesgo de trabajo de interponer recursos contra lo dispuesto en la Comisión Médica Jurisdiccional o en la Comisión Médica Central, a fin de no tener que pagar hasta que no haya sentencia definitiva, para terminar con que sea el trabajador el que financie a las RT, que hacen un fabuloso negocio financiero con el cash flow. Contra las resoluciones de la Comisión Médica Jurisdiccional y de la Comisión Médica Central, y obviamente para los trabajadores que hubieran optado por transitar la vía administrativa, se prevé que estos puedan promover la acción judicial dentro del plazo que corresponda a la acción. Son 2 años. Ello tiene relevancia en 2 aspectos. No queda limitado su derecho a acceder a la jurisdicción a los 5 días. 5 días de plazo para recurrir, sino todo el tiempo de prescripción de la acción, como decía previamente. Esto permite la amplitud de debate y prueba en sede judicial, que no está permitido en el proyecto del Poder Ejecutivo, dictamen de la mayoría, que dispone que los recursos se conceden en relación. Cumplan y después vemos. Se dispone además la exigencia del patrocinio letrado, médico y asistencia sindical del trabajador, que no está en el dictamen de la mayoría, en todas las instancias de la vía administrativa, y se establece la exigencia de que los peritos médicos en juicio integren el cuerpo de peritos oficiales de la jurisdicción interviniente, no del cuerpo médico forense, como establece el proyecto, que solo tiende a dilatar el trámite de los juicios a la luz de que ninguna jurisdicción judicial de nuestro país cuenta con cantidad suficiente de profesionales en su cuerpo médico forense. La realidad y la experiencia, y con esto voy terminando, es que el cuerpo médico forense, para dar dictamen en los juicios que se hacen en la capital federal, tardan 2 o 3 años, solamente para hacer un informe pericial.
Se mantiene en un año el periodo de capacidad transitoria para su consideración como permanente. En orden a la actualización de las prestaciones, se garantiza que el valor mensual del ingreso base en ningún caso podrá ser inferior a la suma que el trabajador habría percibido al momento de practicarse la liquidación de la indemnización que le corresponda percibir, y que todas las prestaciones por incapacidad laboral permanente se deben incrementar por el mecanismo de la variación del RIPTE. Proponemos la modificación de las facultades y con ello su denominación del servicio de homologación previsto en el proyecto, que cuenta con el dictamen de la mayoría, convirtiéndolo en un servicio de liquidación, cuyas facultades se limitan a practicar la liquidación de los montos de las indemnizaciones por incapacidades laborales definitivas y por fallecimiento que corresponda percibir a los trabajadores o sus deudores, en función del grado de incapacidad previamente determinado, e informar de ello a las partes. Se quedará ser abonado a dentro del 5º día, en los términos del artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo, preservando así el derecho del trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, a percibir la suma determinada sin afectar su derecho a controvertirla. Por insuficiente y en caso de así considerarlo. Por último, y para los supuestos de acuerdo conciliatorio, se los dota de las siguientes garantías que sean a su validez como tales. Solo pueden ser celebrados por un monto superior al informado por el servicio de liquidación. La Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 12, declara que son nulas, de nulidad absoluta, las renuncias de los trabajadores a sus derechos. El trabajador debe contar con asistencia médica letrada y sindical. Deben ser celebrados ante la autoridad de competencia para homologar acuerdos conciliatorios en cada jurisdicción, sistema federal, y se dispone expresamente su inopolibilidad al trabajador cuando se fundaren en la verificación de un porcentaje de incapacidad inferior al real o en un monto indemnizatorio informado por el servicio de liquidación inferior al que en derecho correspondiera. Por eso, siguiendo el espíritu del artículo 14 bis de la Constitución de los tratados internacionales, es que creemos que de esta manera se tutela mejor el derecho de los trabajadores y no el negocio financiero de las compañías de seguro que se llaman ART. Gracias, presidente. Muchas gracias.